Pascual, gracias por estar en el programa. No, muchísimas gracias a ustedes por invitarme, ¿no? Hay como toda una serie de mitos, ¿no? de los médicos que son forenses y se dedican a hacer autopsias y trabajar con los muertos. Hay toda una cosa desde afuera. Yo pensaba, uno tiene la idea que cuando uno estudia medicina lo hace para curar gente, para salvar vidas. Sin embargo, hay médicos que se dedican a trabajar con los muertos. Tal cual. ¿Cómo se toma esa decisión? Si es que se toma al principio o si se toma después, sobre la marcha, y uno encuentra que esa es su vocación. Bueno, primero que hay una historia que contar, porque si no, no se va a entender. Yo creo que más allá de lo que uno tiene desde el punto de vista de lo que le gusta, ¿no es cierto?, hay una cuestión de la vivencia que le ha ocurrido a uno. Yo comencé a estudiar medicina el 24 de marzo del año 1976. ¿En serio? Sí. 24 de marzo del 76. El día del golpe. Ahí entraste a la universidad. Quise entrar claro, estaba cerrado. Porque estaba todo cerrado, ¿no es cierto? Así simbólicamente, cuando yo me fui a inscribir en la Facultad de Medicina de Rosario, porque todavía en Santa Fe no había Facultad de Medicina, para que te hagas una representación, la facultad hace de cuenta que era como un carnaval, es decir, de las manifestaciones, de todos los que eran los centros de estudiantes. Cuando entramos efectivamente, decir que eso fue el 20 de mayo del 76, ¿sí? Ahí comenzaron las clases, viste como si vos vas un domingo a las 5 de la mañana al cementerio, nunca fuiste, bueno, pero hace de cuenta que Supongo así, que no, sí. Así era la facultad, de lo que era el escenario, ¿no es cierto? ¿Y qué pasó? Pasó que los militares, en ese momento, obviamente a todos los docentes, todo el staff de la facultad, a la mayoría los echaron. Los echaron. Entonces, ¿cómo se iniciaron las clases? Con muchos docentes jubilados. Fueron convocados docentes jubilados, la intervención de la facultad, y la morgue de la facultad, que tiene una morgue muy importante, la Facultad de Medicina de Rosario, pasó a ser morgue también utilizada por el ejército. Ajá. Entonces sucedieron dos cuestiones. La primera cuestión es que en la cátedra de anatomía, que es la primera materia que nosotros teníamos, no había ayudantes. Estaban solo el profesor titular, algunos docentes y todo lo que era el cuerpo, digamos, de colaboradores que los habían echado a todos. ¿Quiénes pasaron a hacer eso? Nosotros, los alumnos. Los alumnos. Así que el primer día de clase, al lado de un muerto. En la morgue. Nosotros a trabajar, exactamente. Qué bárbaro. A trabajar lo que es el destino, con ¿no? los cadáveres, imagínate. Pero nunca se te había ocurrido antes de tu primer día en medicina, yo quiero trabajar con cadáveres. Y para darte un ejemplo, para saltar a hoy en la Facultad de Medicina nuestra, probablemente te diría que el 95% de los alumnos nunca verán un cadáver. Nunca verán un cadáver. Nosotros tenemos una optativa que es medicina forense, que quienes hacen esa materia que es optativa, claro, como la palabra dice, sí, pero son participan pocos. Por eso son pocos. ¿Es realidad o mito esto, o frase hecha de que un cuerpo sin vida habla? Sí, es el axioma de la medicina forense. ¿Cómo habla? Y la cuestión es muy simple. Si vos vieras una autopsia, no son como las películas CSI. No, yo supongo que me acerco al lugar de la autopsia y me desmayo y llaman a la ambulancia. No. Pero obviamente yo voy a hacer preguntas quizás superficiales, pero ¿de qué manera habla un cuerpo? No, hay una técnica, hay un protocolo, es decir, te cuento, una autopsia es una cirugía en un cadáver. Es decir, una operación cualquiera de apéndice, una cirugía en un vivo. Una autopsia es una cirugía pero en un cadáver, es decir que tiene más o menos las mismas cosas que una cirugía. La única diferencia es que el personal se protege al revés de cuando se protege en una cirugía la infección de la persona que se está operando, acá que no se infecte quienes están trabajando. Pero la operación en sí mismo, es decir, sobre el cuerpo, que es abrir el cuerpo
hacer todos los movimientos de los órganos, sacar, tomar muestra y volver a cerrar el cuerpo, lo hacen técnicos, no lo hacemos nosotros los médicos. Porque el conocimiento científico nuestro es observar las huellas que quedan en el cadáver, que son las que van a servir como pruebas después para inculpar al autor de un hecho. Y poder responder 3 preguntas muy simples que están en el Código Procesal Penal, que es la primera pregunta: ¿cuándo ocurrió la muerte? Es decir, ¿cuánto tiempo hace que ¿Cómo logran saber a qué hora y qué día murió la persona? Bueno, hay infinidad de técnicas, y más aún quiero contarte de que en septiembre defiendo mi tesis doctoral, porque una de las técnicas yo la investigué, ya hemos publicado a nivel mundial, así que también vamos a hacer historia en la medicina forense con esta tesis doctoral, que es a través de tomar una muestra del contenido del ojo. Dentro del ojo hay un gel que se llama un morbitrio. Sí. Se toma una muestra de ese gel, eso se estudia, y ahí hay un elemento que se llama el potasio. El potasio va aumentando a la medida que va pasando el tiempo de muerte. Entonces yo puedo tomar la concentración de potasio y a través de una constante de regresión, es decir, un cálculo matemático, puedo llegar a ver a qué hora ocurrió la muerte. ¿Incluso a qué hora? Es rango, nunca, es decir, como una cuestión biológica, claro, cada tiene caso rangos, particular. No es una ciencia exacta, tiene rangos porque depende de cada uno de los Ahora, ¿cómo casos. puede ser que haya casos emblemáticos? Nisman, el cuerpo forense de una de las partes dijo que murió el día domingo a las 3 de la mañana. El cuerpo forense o el perito forense de la corte, estoy inventando, sí, no, es dijo así. que murió el sábado a las 4 de la tarde. Bueno, muchachos, ¿cómo le pueden narrar 24 horas de diferencia? Es un rango demasiado amplio. Bueno, justamente es parte de mi tesis. ¿Ah, sí? Es parte de mi tesis, exactamente. ¿Por qué? Porque en lo que pasó al caso Nisman te puedo contar puntualmente lo que pasó. Y es un problema que nosotros lo debatimos en la ciencia forense, porque realmente es un problema científico. Y es una cuestión de procedimiento. Es decir, cuando ocurre un hecho en el cual hay un cadáver, el que va al lugar donde está el cadáver no es el médico que va a hacer la autopsia. En la República Argentina, en ningún lugar, el médico va al lugar del hecho. Va la policía. Va el médico de policía, que hace su primera apreciación en cuanto al tiempo de muerte, que es lo que ocurrió en el caso Nisman. Y a su vez el caso Nisman era mucho más complejo, porque por estar en Puerto Madero hay jurisdicción de 3. La prefectura, la Policía Federal policía y la Justicia Nacional. Entonces, imagínate que deberían haber ido 3 médicos, cada uno por cada una de estas jurisdicciones. Fue uno solo, fue el de Policía de la Provincia de Buenos Aires, de Cava, no de provincia, de Ciudad de Buenos Aires. Hizo su primera apreciación en virtud de lo que observó. Los signos que uno puede observar en un lugar del hecho son si el cadáver se enfría, ¿cuánto tiempo demora en enfriarse? Hay una escala que comienza 1 hora por cada hora de ocurrida la muerte, las primeras 12 horas, y después media hora por las últimas 12 horas. No y eso entendí. sirve, Un grado. 1 grado por cada hora, las primeras 12 horas. Y las segundas 12 horas, medio grado. Por cada hora. En total... 36. No, 24 horas es el máximo que se puede utilizar la temperatura. Porque después el cadáver se comporta de acuerdo a lo que está la temperatura ambiente. Claro. Por una cuestión física, se equilibra el lugar donde está. Es decir, no es lo mismo que si el cadáver lo tenemos acá en la ciudad de Santa Fe, en pleno verano, con 40 grados de calor, que si muere en Santa Cruz. 80, que si se muere allá en la cumbre de los Andes, claro, a temperaturas totalmente distintas. Entonces ahí se comporta totalmente Entonces la diferencia distinta. fue entre los que vieron la escena del crimen y los que realmente hicieron el estudio. Y después del cadáver se lleva a la morgue y ahí se hace la autopsia. Y cuando se hace la autopsia, lo primero que se hace es se suman otros elementos, otras variables, que son las que llegan a una conclusión de tiempo de muerte. Pero acá hubo un error del médico que observó el cadáver en su lugar. Hay un fenómeno que es lo que se llama la rigidez cadavérica. Un cadáver se va poniendo duro.
a tal punto de que a las 24 horas puede estar duro como una estatua, si uno quiere ¿En serio? movilizarlo. 24 horas después. Sí, sí, no solo eso, sino que va adquiriendo, a veces en la medida que se va contrayendo el cadáver, y a nosotros nos ha ocurrido, y en varias morgues ha ocurrido, que dejamos el cadáver sobre la mesa de autopsia y al otro día el cadáver está en el suelo y no anduvieron espíritus ni nada, sino que en la medida que se va el cadáver poniendo rígido, a veces se va rotando el cuerpo y las viejas camillas, no como las que tenemos ahora, que eran mucho más angostas, el cadáver se caía. Eso es producto del proceso de esa rigidez. Así que 24 horas. 24 horas. En 24 horas, estos fenómenos, enfriamiento, rigidez cadavérica y la deshidratación, acompañado de unas manchas color violáceas que se llaman livideces, son las variables que se utilizan para, sin necesidad de medir nada, ¿no es cierto? Estimar el tiempo de muerte. Vamos a hacer un corte y después nos vamos a meter en casos reales. Bueno. En casos reales y en algunas preguntas que yo no puedo dejar de hacer. ¿Cómo a un tipo se le puede ocurrir que le gusta dedicarse a lo que vos te dedicas? Vamos a hacer un corte. Bueno, estuvimos hablando muy por arriba del tema del trabajo de los forenses. ¿Cuántas autopsias tenés hechas en tus 20 y pico años de carrera? Y más de 3.000 autopsias. Más de 3.000. ¿Hay algún caso que te haya marcado, que no lo puedas olvidar por algún motivo? No. ¿No? No, porque es un axioma de la medicina forense. Es decir, para mí, primero porque realmente me gusta hacer esto. Estoy haciendo lo que me gusta, ¿viste? Como dicen a veces los deportistas, que estoy haciendo lo que me gusta, por eso considero que muchas veces no solo me preguntan eso, sino que a veces me preguntan si me cansa. No. ¿En algún momento se siente frustración o por lo general el trabajo sirve para acercarse a la verdad? La frustración muchas veces la tenemos porque decimos no podemos llegar a poder determinar de qué murió. Puede pasar que no se llegue a... Por eso te doy un parámetro. Por ejemplo, en Estados Unidos se hacen autopsias a todas las muertes. En la República Argentina no. En la República Argentina se hacen solamente autopsias a las muertes violentas y que el juez decide hacer la autopsia. Porque hay muchas muertes violentas, como por ejemplo accidentes de tránsito, decide no hacer autopsias. En Estados Unidos no. Toda persona que se muere va a autopsia. Ellos lo hacen por dos fines. Una cuestión principalmente científica, porque reconocen que en la historia de la medicina el hecho de hacer autopsia permitió incrementar el conocimiento y de esa manera sirve y contribuye para solucionar otro problema, ¿no es cierto? Entonces ellos hacen autopsia a todo. Ellos con eso, imagínate también la tecnología y el avance que tiene y la accesibilidad, en el 10 al 15% de los casos no llegan a que murió. Vamos a algunos casos puntuales. Hace pocos días, lamentablemente, falleció una maratonista, Marlene Gieco. Hay un dato que me llamó la atención. No sé si yo interpreté mal esto, pero mientras estaba internada, los médicos decían, no sabemos bien qué pudo haberle pasado, pero probablemente se sepa si fallece y cuando se haga la autopsia. Y a mí me sonó como contradictorio. Estando viva la persona, no se puede saber qué le pasó, pero una vez muerta sí. No, esto no es así, es un mito. Es un mito. Es un mito. Es un mito de la medicina forense. Nosotros siempre lo decimos en la facultad y cuando comenzamos toda formación, eso es un mito. Esto es como la creencia de que esto es la caja negra. ¿Viste? La caja negra del avión, ocurrió un accidente, agarro la caja negra y con eso sé qué pasó con el avión. Esto no es así. No es así. No es así de ninguna manera. Pero pueden ocurrir situaciones en donde sea más sencillo, haya más probabilidades de saber la verdad con una autopsia que con algún estudio mientras está viva todavía la persona. Sí. 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 Tiene muchas más posibilidades, es decir, desde el punto de vista de estar en viva que post-morte. Las posibilidades son mayores estando viva. Seguro. Seguro porque uno puede construir una infinidad de hipótesis y esas hipótesis confirmarla o refutarla. Cuando tenés el cadáver, incluso más, no solo en este caso, sino que en muchos casos nos sucede que ocurre el hecho, pasa un determinado tiempo donde
está en tratamiento, ocurre muchas veces con los heridos de arma de fuego o de arma blanca, reciben tratamiento y pasado un par de días ocurre la muerte y hay que hacer la autopsia. Y nosotros informamos que ya está todo alterado, es decir, todos los patrones que nosotros podemos observar en un cadáver, que son muy decisorios. Te voy a dar un ejemplo, por ejemplo, en las heridas de arma de fuego. Si una persona, la muerte fue con el arma apoyada, es cadena perpetua. En cambio, si el arma está separada del cuerpo, ya no le cabe cadena perpetua. ¿En serio? Exactamente. Y esa determinación la hacemos nosotros. Porque solamente en la huella que quedó en el cuerpo podés saber si el arma estaba apoyada o el arma estaba alejada. Porque se entiende que si el arma está apoyada, no tuviste posibilidad de defender. La víctima no tuvo ninguna posibilidad de defender. Ahora, si la internaron, la operaron y demás... Realmente era todo y entonces nosotros no podemos decir nada. Si el arma estuvo apoyada o estuvo alejada. ¿Hay algún plazo a partir del cual ya el tiempo transcurrido sea demasiado y no pueda arrojar verdades a un cuerpo? En la medida que pasa el tiempo, hora a hora, estamos hablando en cadáveres. Sí. Bien. En la medida que pasa hora a hora, se van perdiendo cada vez mayor cantidad de datos. Se va perdiendo. ¿Por qué? Porque el cadáver es una pieza biológica que va de una transformación en la medida que va pasando el tiempo, producto de la descomposición. Claro. El cadáver hay tantas preguntas, me voy apurando porque otro caso, el de García Belsunce. Los otros días apareció una información que dice, surge un nuevo rastro de ADN masculino en una alfombra, pero pasaron, qué sé yo, desde el 2002, 16 años. ¿Cómo? 16 años después aparece rastro de ADN. Sí. Eso es una cuestión muy importante desde el punto de vista médico forense. Hoy, y también podemos hacer una reflexión con el caso Nisman. Viste que el caso Nisman también cambió la carátula. Ahora se está investigando por homicidio. Sí, siempre quedó la sensación de que es una cuestión política, o no solo política. Hablemos de la cuestión técnica de digo yo puedo hablar. El cambio de carátula fue por el cambio de gobierno. Sí, está bien. Sí. Pero quiero decir desde lo científico, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Lo que pasó es que hoy una de las pruebas muy significativa, porque tengamos en cuenta que una investigación desde el punto de vista científico forense no la hace solo el médico, hay una infinidad de peritos que participan. Hoy la genética forense tiene muchísima trascendencia. Nosotros cuando nos apoyamos sobre un objeto o tocamos un objeto, dejamos huellas, y dejamos huellas genéticas, que son células que quedan allí y que se pueden levantar, y estudiando esas células podemos saber el perfil genético al cual corresponde esa célula que está ahí. Algo que muchas veces se ve en la ficción, pero ahí hay algo de verdad científica. En la ficción muchas veces se ve que ponen un pelo y con el pelo que encontraron aparece la imagen de la persona. Para poder hacer eso científicamente se puede hacer, y se puede hacer hasta en la República Argentina. Pero ¿qué necesitaríamos? Necesitaríamos que todos los ciudadanos... Un banco. Es decir, exactamente. Así como tenemos nuestro documento, tendríamos el perfil genético. Un banco de huellas dactilares. Pero acá de perfil genético. Entonces, si aparece un pelo tuyo, lo pongo en el secuenciador, que es el aparato que mide genéticamente, y ahí busca tu patrón genético y aparece tu foto. Pero como no hay eso, como es por patrón de comparación, vos podés tener una muestra genética y ahí lo único que podés hacer en cualquier causa es decir, bueno, acá están los sospechosos, tomás muestra y lo pruebas. ¿Y por qué 16 años después aparece este ADN masculino? Porque antes se necesitaba, para que lo entiendas, es como si yo digo, mira, la única manera de saber si este huevo corresponde a esta gallina es teniendo el huevo entero. Ahora, con un pedacito de huevo, es decir, con un trozo de ARN, puedo llegar a determinar si es de tal o cual persona. Sí, es decir, en el momento en que ocurrió el caso María Marta Belsunce, no había este desarrollo científico. Fue un avance científico de estos 15 años. Fue un avance científico. Y lo que hay que tener en cuenta que esto es la grandeza de conservar las muestras. Porque en ese momento se informó de que no, era esto era la alfombra donde estaba el cuerpo de María Marta Belsunce. Se guardó trozo de esa alfombra
Y fíjate qué avanzado pensar de que pudiera en algún momento aparecer alguna otra cuestión de orden científico en la cual se pudiera estudiar. Y no pasó tanto tiempo. Y no pasó tanto tiempo y resulta que ahora hay 4 perfiles genéticos distintos. O sea que muchos, quizás alguno que por ahí dijo, uy, zafé, ahora está asustado. Y ahora lo van a cotejar con, en el caso del Sulce, bueno, ahora también como el caso Nisman, cambió la carátula, ahora se está investigando una persona que vivía en el country, que fue detenida porque estaba relacionado con los robos dentro del country, su esposa y un grupo de gente de seguridad y golfistas también. Es decir, hay 7 personas que son los que ahora se va a confrontar genéticamente a ver si este perfil, porque aparece perfil genético de mujeres, dentro de estos 4 perfiles que aparecieron. Una pregunta para el jefe de los forenses. ¿Qué haces en tu tiempo libre? Estudio. Me encanta ¿En serio? estudiar. Me encanta estudiar. Me encanta estudiar. Mi familia me dice, Sí. hace algo. No, pero también me dedico a mis ratos libres al arte. ¿Al arte? Sí, sí. A pintar, Siempre, a cantar, siempre, a escribir. ¿A toda qué? mi historia fue paralelamente construida, no sé, científicamente por un lado y por el otro lado con el arte. Yo empecé mi escuela primaria y mi mamá me llevó a la academia a estudiar música. De ahí estudié música. Sí. Después terminé mi escuela primaria, ya cuando cursaba la escuela secundaria, toqué en grupos de música de acá de Santa Fe, los 5 años. Cuando me fui a estudiar medicina, colgué la guitarra, que era el instrumento que yo tocaba. Como me apasionaba igual que la medicina, dije, no puedo tener 2 pasiones. Entonces dejé colgada la guitarra. Pero quedó ahí. Una pregunta, yo sé, es una pregunta bastante estúpida, pero ¿se olvidan las imágenes? Porque digo, me imagino, 7 de la mañana, una autopsia, estamos hablando de un cadáver, situaciones desagradables, ¿cómo sigue el día? ¿Se borra de la imagen? ¿Se logra hacer que eso sea un trabajo y nada más? ¿O? Te lo estaba por contestar en la pregunta anterior. Esta pasión por esto que yo hago tiene un axioma. Y el axioma es que el día que una imagen me quede o una autopsia me afecte sentimentalmente es el día que tengo que colgar los botines. Esto es así. Bueno. Esto es así. Es decir, en la medida de que mi mirada sea científica, no me afecta en nada, no me acuerdo de nada, nada en el sentido de que me quede no es una carga. Recuerdo. No. Por eso ninguna autopsia me afectó, ni ninguna autopsia la recuerdo cuando me hiciste la pregunta, ¿me entendés? Pero fundamentalmente porque si el día que recuerde algo, o el día que me afecte algo, bueno, listo. Basta. Como le hice con la guitarra. Y hablando de frases hechas, ¿a quién hay que temerle más? ¿A los vivos o a los muertos? No, a los vivos. Los muertos no hacen nada. Imagínate que con 3.000 autopsias, 3.000 espíritus siguiéndote por las calles. Por todas las calles. No, al contrario. Lo que sí hay también un axioma que hay que respetar, que es el cuerpo hay que respetarlo. Es decir, no tener miedo a la muerte, pero el cuerpo del cadáver hay que respetarlo. Por eso nosotros, cuando terminamos una autopsia, para que quede a la gente, se vuelve a reconstruir todo como estaba. Al contrario, hay toda una disciplina que está vinculada con la plástica, se llama así, sobre cadáveres. Pascual, muchísimas gracias. No, al contrario, gusto, ha sido un gusto. Igualmente.